Iglesia Católica Apostólica Romana estaba continuando con su sistema de indulgencias y cada vez más se estaban apartando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo varios hombres a lo largo de la historia que quisieron ayudar a la iglesia a regresar a las Escrituras. Uno de estos hombres fue Juan Hus, que en el año 1415, después de muchos esfuerzos que él hizo para reformar la iglesia, él fue declarado como hereje por su fidelidad a las Escrituras. Un poco irónico, ¿no? Y él fue ejecutado. Pero la historia cuenta que él dijo que podrían quemar a un ganso ese día, porque su apellido significaba ganso, pero que en 100 años se levantaría un cisne que la iglesia no iba a poder detener. La historia cuenta que en 100 años aproximadamente Martín Lutero se levantó en contra del sistema de indulgencias de la Iglesia Católica, y de ahí nosotros conocemos el año 1517 como el año de la Reforma Protestante. Eso significó un regreso a las Escrituras, o un avance y un esfuerzo por regresar a las Escrituras y a la fidelidad del Evangelio, por hombres que querían ser fieles a la palabra de Dios y asegurar la pureza del Evangelio para las próximas generaciones. De hecho, el mismo Martín Lutero en ocasiones, en algunos de sus escritos, se le nota a él mismo diciendo: yo era ese cisne del que Juan Hus estaba hablando, y por lo tanto él estaba ahora comunicando que era un deseo y un anhelo en su corazón de que la iglesia regresara a la fidelidad de las Escrituras. Él quería ver hombres fieles que fueran fieles a la palabra de Dios y asegurar la pureza del Evangelio a las próximas generaciones. Y esto, hermanos, fue posible porque ellos lo hicieron fortalecidos en la gracia de Dios y en dependencia del Espíritu Santo. De tal manera que esa es la verdad que nosotros vamos a ver esta mañana en nuestro pasaje. Nosotros vamos a ver que nuestros pastores y maestros, al ser fortalecidos por la gracia de Dios, ellos podrán asegurar el Evangelio para las próximas generaciones, aún en medio de sus sufrimientos. Sé que está un poquito largo, así que lo voy a repetir de nuevo. ¿Okay? Lo que vamos a ver en nuestro pasaje, hermanos, es que nuestros pastores, nuestros maestros, van a poder asegurar el Evangelio en las próximas generaciones en medio de los sufrimientos. Pero esto lo van a hacer fortalecidos en la gracia de Dios. Y de manera muy similar a la semana pasada, Pablo le da unos mandatos específicos a Timoteo en el pasaje que tenemos delante de nosotros. Y esta sección la comienza diciéndole que debe ser fortalecido en la gracia de Dios para llevar a cabo una tarea en particular, lo cual es nuestro primer punto: fortalecidos en la gracia para el trabajo. Versículos 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esta porción comienza diciendo tú pues, en el versículo 1, lo cual nos lleva a recordar las palabras que le han sido comunicadas con anterioridad al joven Timoteo. Y es que Pablo le había recordado en esencia el mensaje central y puro del Evangelio para que fuera sostenido para llevar a cabo su ministerio. Y de manera similar, él está recordando que debe encontrar su sustento en la gracia de Dios. Y por eso las palabras de Pablo, aunque pueden sonar un poco repetitivas, hermanos, es con una razón que le está repitiendo la verdad del Evangelio una y otra vez. ¿Okay? Es lo que el apóstol, y esa gracia de Dios es a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando le dice en el capítulo 1, versículo 8 al 10, que Jesús murió para abolir la muerte y traer a la luz la vida y la inmortalidad. Y esto era algo que no dependía de él, sino de Cristo, como vimos en el versículo 8. No es por tus obras, Timoteo, es por la obra completada de Cristo. Y es porque el ministerio
Y el avance del reino de Dios, sí, hermanos, viene acompañado de sufrimientos y de trabajo duro, pero van a poder ser soportados solamente por la gracia de Dios al recordar la obra de Cristo. Por eso Pablo está constantemente apuntando a Timoteo a que mire a Cristo y su obra, porque de cualquier otra manera todo lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo no tendría nada de sentido. Sin embargo, mientras miramos lo que Pablo le está encargando a Timoteo, nosotros podemos ser recordados de que el trabajo de la iglesia local está anclado a Jesucristo. A pesar de que Pablo y Timoteo, como vemos también en el versículo 1, definitivamente ellos no eran padres e hijos, Pablo se atreve a dirigirse a él como un hijo por la relación que ellos tenían en ese evangelio. Así que Pablo está fundamentando todo en el evangelio de Jesucristo, aún su relación con el joven Timoteo. Y él le comunica estas palabras con un sentido de cercanía al llamarlo su hijo, pero también se lo va a comunicar con un sentido de urgencia. Y quiero que vayamos viendo eso mientras se desarrolla el pasaje. Precisamente lo que Pablo le está recordando en esta sección y el encargo que le está dando a Timoteo, que es lo que él ha oído de él, es que él quiere que él pueda enseñar a otros hombres que sean fieles y sean capaces de enseñar también a otros hombres para que el evangelio continúe siendo predicado, para que el reino de Dios siga siendo expandido. Porque como nosotros vimos en el capítulo 1, verso 6, Timoteo tenía un ministerio muy particular que no lo tenía toda la iglesia. Y en referencia a ese mismo ministerio en particular que Pablo le dice que debe hacer lo mismo con otros hombres. Este mandato de Pablo, hermanos, no fue dirigido a toda la iglesia, sino que era específico también a Timoteo. De la misma manera, nosotros como iglesia no estamos recibiendo eso como un mandato directo para que nosotros tomemos el peso de que cada uno de nosotros individualmente tiene que buscar a hombres para prepararlos para el ministerio de la predicación de la palabra. ¿Okay? Así que no nos toca a cada uno de nosotros hacer una tarea específica de levantar a otros pastores. Pero por favor no entiendan que ustedes no tienen parte en este trabajo, y eso lo vamos a ver más adelante. Okay. El trabajo de los pastores en esencia, y es el peso y la responsabilidad que tienen nuestros pastores de invertir sus vidas en la vida de otros hombres fieles para entrenarlos para el ministerio pastoral. Por ejemplo, un médico cuando está por comenzar su carrera, él tiene que observar a otros ¿qué? Albañiles, o él tiene que observar a otros médicos, claro. Y ahí nosotros vemos que cuando un médico está comenzando su jornada, usualmente ellos tienen un periodo, lo que le llaman las rotaciones, donde ellos están observando a un médico más experimentado que ellos, y ellos están simplemente aprendiendo de ellos mientras ellos continúan sus estudios. Y luego de ese periodo ellos comienzan un proceso de residencia, donde los médicos ahora comienzan a ejercer su profesión, pero aún así siguen siendo supervisados por otro médico, no por un albañil, ¿okay? Y de la misma manera es lo que Pablo está tratando de comunicarle al joven Timoteo. Tú como pastor busca a otros hombres para prepararlos para el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Así que es igual para nosotros. Entendamos que el levantar nuevos pastores y maestros de la palabra, como vimos en el capítulo 1, así como son necesarias las abuelas, así como son necesarias las madres, así como son necesarias las tías, es indispensable que los pastores asuman la responsabilidad de entrenar a otros hombres para el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Igual que los estudiantes de medicina miran a los médicos experimentados, aquellos también que aspiran al ministerio pastoral deben mirar y ser entrenados por aquellos que se encuentran ejerciendo el ministerio pastoral o que ya lo han ejercido. Por lo tanto, a nuestros pastores, continúen siendo fortalecidos en la gracia de Dios para hacer lo que han estado haciendo por los pasados años, al invertir sus vidas en hombres como yo. Y perdonen si hoy me pongo emocional, pero
es un mensaje que habla primero a mí y yo sé que a ellos también. Tratemos de seguir, hermanos, tratemos de seguir. También por hacerlo con Josué, ahora me pongo más emocional todavía. También con Eder y hombres de nuestra congregación que continúan creciendo en la palabra del Señor. Pero hermanos, ustedes, la iglesia, vamos a tratar de continuar. La iglesia, hermanos, también tienen un trabajo muy importante. Porque así como los médicos están ejerciendo su oficio y en la mayoría de las ocasiones los médicos tienen que entrar a una sala de operaciones para poder operar sobre una persona y tienen a ese doctor joven que está haciendo su residencia, que lo está observando y que está aprendiendo, el médico no está solo y no entra solo a la sala de operaciones con un hombre que lo está observando para aprender, sino que hay enfermeros, hay personal médico, hay un anestesiólogo que están ahí asistiendo al doctor para que él pueda hacer su trabajo. Iglesia, nosotros de la misma manera, nosotros estamos asistiendo y debemos continuar asistiendo a nuestros pastores para que podamos participar de entrenar a otros hombres para el ministerio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese ha sido el plan de Dios desde que la iglesia comenzó, que hombres fieles se dediquen a la predicación de la palabra del Señor. Y eso Él lo va a hacer mientras su iglesia es edificada por el Espíritu Santo a través de esos regalos y dones que el Señor le ha otorgado a sus pastores y a sus líderes. Así que, iglesia, nosotros tenemos que asegurarnos de trabajar duro para también el entrenamiento de nuevos hombres. ¿Por qué? Porque primeramente, sin iglesia no haría falta pastores, ¿cierto? Si no hay una iglesia, pues entonces no necesitamos un pastor. Así que si no hay un paciente, no hace falta un médico. Sin iglesia no hacen falta pastores. Pero hay una iglesia. Y el Señor ha decidido que su iglesia va a continuar creciendo y que su iglesia va a permanecer firme y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Así que la iglesia del Señor va a continuar firme hasta que Él regrese. Por lo tanto, necesitamos continuar en el trabajo de levantar a nuevos pastores. Y el trabajo principal que tiene que hacer la iglesia para que nuestros pastores continúen haciendo esto es asegurarse primeramente de la pureza del evangelio y animar a sus pastores para que sean fortalecidos en la gracia de Dios, para que puedan entrenar a otros hombres fieles. Es lo que Pablo, hermanos, le dice a la iglesia en Galacia. Él le está escribiendo de una manera colectiva porque él le dice a la iglesia que está en Galacia. Y en el capítulo 1, versículo 6, miren la corrección y lo maravillado que él está de que ellos hayan abandonado las escrituras. Allí en Gálatas 1:6 el apóstol Pablo, escribiéndoles, recuerden, a la iglesia en general, les dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es precisamente a todos los miembros de la iglesia que Pablo le escribe estas palabras. Por lo cual nosotros podemos saber que es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros de guardar la fidelidad al evangelio puro de Jesucristo. Luego en el capítulo 5 el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Gálatas, le dice y les anima, recuerden, a toda la iglesia, y les dice que permanezcan firmes en el evangelio y que no se sometan al yugo de esclavitud, porque el evangelio fue lo que los libró. Así que el llamado a la iglesia es a permanecer fieles y firmes en el evangelio. Esto no es solamente un trabajo de los líderes, de los pastores, es un trabajo donde toda la iglesia tiene que estar invertida en conocer la pureza del evangelio y en guardar la pureza del evangelio. Y esto, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el estudio de las Escrituras principalmente, porque vamos a poder guardar la pureza del evangelio si conocemos muy bien cuál es ese evangelio. ¿Recuerdan la historia de John Huss? Él estaba siendo catalogado como hereje porque él quería ser fiel a las Escrituras. Y esa es la ironía de una iglesia que abandona la palabra de Dios, que ya no saben cuál es la verdad de Dios.
Así que por lo tanto, hermanos, permanezcamos firmes y fieles en el Evangelio. Y les animo a que diariamente pasen tiempo en la palabra de Dios. Con lo ajetreada que es la vida, a veces es muy fácil enfocarnos en las cosas y las tareas que vemos que nos van a traer un resultado tangible en el preciso momento que lo estamos haciendo. Pero mientras vivimos en esta sociedad que cada vez más quiere las cosas rápido, al instante, al momento, podemos olvidar y vamos a ser tentados a olvidar que el crecimiento espiritual ocurre mientras nos alimentamos de la palabra de Dios, mientras estamos en comunión con Dios. Y eso no ocurre a través de pedirlo, a través de una aplicación, ¿okay? Nosotros tenemos que ser firmes y constantes en el estudio de las Escrituras y en comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a ayudar realmente como iglesia a poder conocer la verdad del Evangelio y de velar porque como iglesia unos a otros nos mantengamos firmes en esa verdad. Así que mientras nosotros velamos por esa pureza, nosotros debemos también continuar animando a nuestros pastores a que ellos sean fortalecidos en la gracia de Dios, ya que es fortalecidos en la gracia de Dios que ellos van a poder llevar a cabo el trabajo de entrenar a otros hombres. Y simplemente les quiero dar algunas recomendaciones, algunas exhortaciones de cómo nosotros como iglesia debemos animar a nuestros pastores. Número 1, anímelos al recordarles que está orando por ellos constantemente y ore por ellos. Si no lo hizo la semana pasada, yo le animo a que, número 1, no se preocupe, no pasa nada. Pero por favor, hágalo esta semana. Saque un tiempo en su semana para orar por nuestros pastores y déjele saber, envíele un texto, envíele una llamada, déjele saber que usted está orando por ellos y por sus familias. Número 2, practique sus disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro crecimiento va a ser evidente cuando nosotros practicamos nuestras disciplinas espirituales. Y hermanos, créanme que nuestros pastores son animados cuando ellos ven que sus ovejas están creciendo. Ellos son muy animados al ver que la iglesia está creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Así que practique sus disciplinas espirituales. Número 3, extiéndale gracia. Sí, hermanos, nuestros pastores van a pecar, son pecadores, igual que nosotros. Y lo más probable es que sin intención van a hacer cosas que nos defrauden en ocasiones. Pero hermanos, recuerden que ellos están aquí precisamente para animarnos a nosotros. Ellos trabajan semanalmente y se esfuerzan para ayudarnos a nosotros a crecer en el Señor. Ellos oran constantemente por nosotros. Así que por favor, si uno de los pastores hace algo que a usted no le agrada, por favor extiéndale gracia, perdónelo, ámelo, ore por él. Y número 4, si usted es uno de esos hombres que aspira a ser pastor o maestro, sea fiel, sea uno de esos hombres fieles de los cuales Pablo está hablando en el versículo 2. Y esto es algo que al final del día, iglesia, nos va a corresponder a todos. Seamos fieles en la palabra del Señor y seamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y esta exhortación a la iglesia tiene el propósito de animarnos a nosotros, pero también de animarlos a ellos a ser fortalecidos en la gracia de Dios. Y de la misma manera que Pablo le da un mandato a Timoteo, él le está comunicando básicamente lo que le va a costar a Timoteo ejercer el trabajo que él le está pidiendo. Y para eso él utiliza 3 metáforas donde la idea que quiere comunicar es que Timoteo se tiene que esforzar y hacer su trabajo bien, sabiendo que va a recibir una recompensa. Y esto es lo que comunica en los versos 3 al 6, donde vemos nuestro punto número 2, el costo del trabajo, versículos 3 al 6. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y aquí Pablo está utilizando esta metáfora al inicio para decirle a Timoteo que el trabajo en el ministerio es sufrido.
y le dice que debe sufrir bien. Y esta idea del sufrimiento va a seguir siendo desarrollada en esta carta, pero en este momento Pablo quiere que Timoteo esté dispuesto a sobrellevar los sufrimientos que conllevan el ministerio sin huir de esos sufrimientos. Y esto se lo explica al decirle que el soldado debe ser disciplinado para no enredarse en los asuntos que no le corresponden a él. Los soldados deben estar concentrados para cumplir la misión y traer un buen informe a su jefe. Y de la misma manera Pablo le está recordando a Timoteo que él es un soldado de Jesucristo. Y a él, a Jesucristo, es que él le tiene que traer un informe. Por lo tanto, él debe esforzarse por hacerlo bien y seguir las ordenanzas de Cristo. También le dice que debe hacerlo como un atleta, que compite siguiendo las reglas y no busca evadir las reglas. Y es que los pastores deben saber cómo se le ha dicho, como Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, que la regla y el seguir la línea es seguir la palabra de Dios, es seguir fieles a la pureza del evangelio. Nuestros pastores deben ser fieles a la palabra del Señor. Por ende, cuando nosotros veamos, iglesia, a nuestros pastores esforzándose por crecer en su fidelidad a la palabra de Dios y animándonos a nosotros como iglesia para que estudiemos la Biblia, sigamos sus enseñanzas, por favor. Hagámoslo con alegría y con gozo. No digamos como un niño al que se le da una dieta balanceada: yo no quiero eso, yo no quiero comer eso hoy. Entendamos que a veces nosotros podemos estar diciéndole eso a nuestros pastores cuando nosotros les pedimos a ellos que hagan algo diferente, algo que se hace en otros lados, algo que yo he visto antes que se hace en otros lados y yo quiero que hagan eso. ¿Por qué continúan estudiando la Biblia? Yo quiero estudiar esta otra cosa. Anímelos, sujétese a su enseñanza. Siga la enseñanza de nuestros pastores con alegría y con gozo. Pablo sabía que esas presiones de los hermanos de la iglesia iban a llegar a Timoteo y por lo tanto él le está animando. Tú tienes que ser fiel a la palabra de Dios. Aunque la gente te pida otra cosa, sé fiel a la palabra de Dios. Hermanos, asegurémonos que nosotros como iglesia le pedimos a nuestros pastores que nos enseñen la palabra de Dios. Eso también, hermanos, les anima a ellos. Y nuestros pastores deben estar conscientes y seguros que su trabajo traerá buenos frutos, así como un labrador, porque es lo que finalmente le está diciendo Pablo a Timoteo. Trabaja como un labrador, sabiendo que hay una recompensa. Y el recibir parte de esos frutos en gran medida para nuestros pastores, como ya les comuniqué anteriormente, es ver que sus miembros están progresando en el evangelio, es ver que la iglesia está creciendo, que la iglesia ahora maneja las dificultades de una manera diferente, con más madurez, con más amor, con más unidad. Hermanos, eso es parte de los frutos de una iglesia que se dedica a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que continuemos siguiendo esas enseñanzas. Así que como Pablo ya le había comentado a Timoteo que los pastores debían ser recompensados por su trabajo en la primera epístola, que le dice que el obrero es digno de su salario, nosotros también debemos saber que es nuestra responsabilidad como iglesia también sostener el trabajo del ministerio. Nosotros como iglesia debemos dar de nuestros recursos como el tiempo, talentos, servicios, finanzas y demás para que nuestros pastores puedan continuar haciendo la obra que el Señor les ha encargado que hagan. ¿Por qué? Porque esto está sirviendo a la iglesia y esto produce fruto para que nuestros pastores sigan siendo apoyados en el ministerio. Así que habiendo visto el trabajo que nuestros pastores tienen que hacer, sabiendo que demanda un costo muy alto, Pablo simplemente termina esta pequeña sección diciéndole a Timoteo: considera esto que te estoy diciendo, medita en esto que yo te estoy diciendo, porque él le dice en el versículo número 7: considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Pero noten cómo es que un pastor como Timoteo, que quiere y debe entrenar a otros, debe tomar la palabra del Señor. Porque lo que Pablo le había dicho y lo que él había oído de Pablo era todo el consejo de Dios, ¿no? Como vimos la semana pasada. Y los pastores
Y Timoteo, el encargo que se le está dando es que debe tomar y considerar y meditar en las palabras que se le han dicho. Él tiene que considerar, que meditar. No es simplemente que él tiene que leerla, hacer un ejercicio mecánico, seguimos al día siguiente. Él tiene que pasar tiempo meditando en las Escrituras, considerando las Escrituras, sabiendo que el Señor le va a dar el entendimiento en todo. Y aquí nosotros vemos una similitud con Proverbios 2, versículo 6, donde Dios estaba dando el entendimiento a aquellos que buscan e inclinan a Él sus oídos, aquellos que anhelan y desean la palabra del Señor. La idea que Pablo quiere compartir con Timoteo es que él debe esforzarse. En este versículo 7 Pablo le está diciendo, tú te tienes que esforzar en considerar, en meditar en la palabra del Señor. Pero tienes que saber que es el Señor el que te va a dar el entendimiento. El entendimiento de nuestros pastores, el entendimiento incluso de nosotros cuando crecemos en la palabra de Dios, no viene porque nosotros somos mejores que las demás iglesias. No viene porque yo paso más tiempo en la Escritura que los demás. Viene porque el Señor en su gracia nos permite crecer en el conocimiento de quién es Él. Porque hermanos, como vimos en Romanos 11, eso es un conocimiento muy profundo y nosotros no vamos a terminar de entender y de comprender la sabiduría de nuestro Señor. Y es algo que nosotros también vemos a lo largo de todas las Escrituras, que siempre tenemos que esforzarnos, pero descansar en que Dios es quien nos va a dar el entendimiento. Esto le pasó a Nehemías, hermanos, por tomar un ejemplo de la Escritura y del Antiguo Testamento. Nehemías regresa en medio del pueblo de Israel y él quiere que el pueblo reconstruya los muros. Los muros estaban abajo de la ciudad. Y Nehemías ora al Señor y le pide al Señor ir y tratar de ayudar y reconstruir los muros. Y el Señor le concede la petición. En el capítulo número 4, mientras Nehemías y el pueblo ya se encontraban trabajando en la obra de la reconstrucción, comienzan a levantarse los enemigos de Dios. Comienzan a levantarse los enemigos del pueblo de Israel y querían detener la obra de la reconstrucción de los muros del pueblo de Dios. Y en medio de eso Nehemías dice, ok, yo voy a hacer algo aquí. Yo voy a dividir el pueblo en dos. Una mitad va a dedicarse solamente a la batalla. Van a tener sus espadas, van a tener arcos, van a tener escudos y ellos van a guardar que la obra se siga completando. La otra mitad van a seguir poniendo bloques, van a seguir trabajando en la construcción del muro, pero solamente con una mano, porque con la otra mano van a tener una espada también y van a estar velando porque nadie se acerque a detener la obra. Todo el pueblo estaba listo para la batalla. Todo el pueblo tenía una espada en su mano. Sin embargo, en Nehemías capítulo 4, versículo 20, luego de que Nehemías les dice se tienen que esforzar, él dice, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta, vayan, reúnanse allí y nuestro Dios peleará por nosotros. Él le está diciendo, se tienen que preparar, nos vamos a preparar, pero al final del día, hermanos, el que va a pelear por nosotros es el Señor. Pero eso no quita que todo el mundo tenía una espada en su mano. Hermanos, es la enseñanza que nosotros vemos de este pasaje. Dios le está pidiendo a sus pastores que descansen en las Escrituras, que se esfuercen en ellas, pero que descansen en que últimamente el Señor es quien da el crecimiento. El Señor es quien hace la obra en medio nuestro. Y Pablo va a continuar con ese énfasis en la palabra de Dios y le comunica a Timoteo que debe estar seguro que es esa palabra que lo va a sostener y la que continuará haciendo su obra. Porque Pablo mismo, estando preso y en cadenas, recuerden ese detalle bien importante, él sabía que la palabra de Dios no se iba a detener y que seguiría salvando a muchos más después de él, pero él es fortalecido en la gracia de Dios que el evangelio podía transmitirse a la siguiente generación. Y es lo que Pablo le va a explicar en esta otra sección, versículos del 8 al 13, porque es el mensaje del evangelio que salva, que transforma, no nosotros, hermanos, no nuestros pastores, es el mensaje puro del evangelio de Jesucristo quien va a continuar transformando la vida de aquellos que están muertos espiritualmente. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos va a continuar transformando. Por ende, él sigue haciendo ese enfoque en la palabra de Dios y el mandato principal con el cual Pablo empieza esta otra sección en el versículo 8.
y lo lleva hasta el versículo 9, es que Timoteo tiene que acordarse de Jesucristo. Y ese es nuestro punto número 3. Acordémonos de Jesucristo. Veamos esos versos. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. El mandato nuevamente del apóstol Pablo sigue siendo: Timoteo, tienes que mirar a Cristo. Timoteo, no hay otra solución a esto. Nosotros encontramos nuestro descanso y nuestro sostén en Cristo mismo. Y a pesar de que ya Pablo le ha dicho a Timoteo que tiene que hacer cosas tangibles, Pablo le ha dicho: fortalécete, aviva el don de Dios que hay en ti, de ese don que Dios le había dado de la predicación de la palabra. Encarga a otros hombres, sufre penalidades, no te avergüences. Le dice: tienes que acordarte de Jesucristo. Para poder hacer eso que te estoy mandando a hacer, tú tienes que descansar en el Señor Jesucristo. Para Él poder entrenar a otros, tiene que acordarse de Jesucristo. Y debido a que Pablo le acaba de explicar los sufrimientos que conllevan el ministerio, Pablo les recuerda los sufrimientos de Cristo mismo. Y Pablo le dice en el versículo 8 que Cristo resucitó de entre los muertos. Y no es la primera vez en esta pequeña carta que le habla o hace alusión acerca de la resurrección de Cristo, como una manera de recordarle también sus padecimientos. Pero inmediatamente, cuando Pablo le está recordando los sufrimientos y padecimientos de Cristo, le habla sobre su victoria también. Y es que le recuerda que es del linaje de David. Y en este versículo nosotros podemos ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le dijo que de su descendencia vendría un rey, el cual iba a reinar por la eternidad, y por ende su reino nunca iba a tener fin. Y todo esto sigue trayendo ánimo al joven Timoteo al ser recordado de que Jesús está activamente reinando, y es el rey quien le ha confiado el evangelio y el dirigir una de sus iglesias. Pero como si eso no fuera suficiente, Pablo le pone su propio ejemplo para que vea que esto no es una historia contada como los cuentos de hadas para entretener. No, el evangelio de Jesucristo es real y es para dar vida y darla en abundancia. Jesús venció a la muerte, ha sido proclamado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el cual Pablo sufría, por el cual Timoteo podía enfrentar el sufrimiento y por el cual muchos han dado su vida para que el reino de Dios siga siendo expandido a pesar de los ataques y las persecuciones. De igual manera, pastores, yo quiero que ustedes sean recordados que ustedes no forman parte de un grupo muy pequeño que está sufriendo. Ustedes no son los únicos y no están solos. No han sido muchos los que han sufrido por causa del evangelio. Muchos han perdido sus familias y sus propias vidas por causa del evangelio. Sin embargo, es Dios quien continuará sosteniéndolos día tras día. Sí, puede parecer hasta irónico, hermanos, que aquellos que se esfuerzan por promover la sana doctrina sean perseguidos, como le pasó a John Hus. Pero es en el mundo en el que vivimos, hermanos. Pero es lo que le pasó a Cristo, es lo que le está pasando a Pablo, es lo que Pablo le está diciendo: Timoteo, te va a pasar a ti, y es lo que nosotros podemos estar seguros que le va a seguir pasando a todos aquellos que laboran en la predicación del ministerio de la palabra de Dios. Pero todo esto estaba anclado a la verdad de que la palabra de Dios no estaba presa, de que la palabra de Dios iba a continuar salvando. Así que veamos en estos próximos versículos 9 y 10 nuestro próximo punto, que la palabra de Dios seguirá obrando. La segunda parte del versículo 9 dice: pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Así que nosotros aquí vemos que el apóstol Pablo estaba consciente de ese poder transformador de la palabra de Dios. Pero también él estaba consciente que la palabra de Dios no podría ser detenida por nadie. No había emperador, no habían cadenas, no habían prisiones que pudieran acabar con la palabra de Dios. Y esto lo lleva a reflexionar sobre sus sufrimientos y padecimientos que él dice que está dispuesto a sufrir
por amor a aquellos que han de venir al Señor, por amor a aquellos que han sido ya escogidos por Dios para que lleguen a Cristo, porque es a través de la proclamación del Evangelio de Dios que van a llegar a Cristo. Pablo quiere que Timoteo también tenga un corazón por las generaciones venideras y que él sea fortalecido en la gracia de Dios para que el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Y Pablo también estaba convencido de que aún quedaba pueblo de Dios por llegar y creer en él, porque es una promesa de Dios de que ya ha escogido a un pueblo para sí, para habitar con ellos por la eternidad y que disfrutemos de su presencia. Hermanos, si nosotros hemos visto que el trabajo es arduo y que nuestros pastores deben trabajar con diligencia y nosotros como iglesia tenemos que asistirlos y ayudarles a que ellos estén fortalecidos en la gracia del Señor, de igual manera con esfuerzo y dedicación, nosotros debemos ver que hay recompensas tanto para nuestros pastores como para aquellos que hemos creído en el Evangelio, en aquel mensaje que nos fue predicado y al cual seguimos siendo expuestos semana tras semana por la gracia de Dios. Así que veamos en esta sección final, versos del 11 al 13, las recompensas del trabajo. Versos 11 al 13, las recompensas del trabajo. Y Pablo dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Como si fuera poco, Pablo le está recordando nuevamente a que no saben qué: las verdades del Evangelio de Jesucristo. Él continúa recordándole a Timoteo una y otra vez las verdades centrales del Evangelio de Jesucristo. Y en medio de esas verdades, Él está diciendo: aquí están tus recompensas. Tus recompensas también se encuentran en que luego de que hayas sido sostenido por la gracia de Dios, tus recompensas también van a venir atadas a esa gracia de Dios. ¿Cuáles son esas recompensas? Pablo hace un desglose para Timoteo en dos partes pequeñas de comparaciones, donde le va a dar dos pares positivos y le va a dar dos pares negativos que van a servir como advertencias. Pero los dos primeros pares que son positivos, ahí nosotros vemos donde somos recordados del reino de Cristo también. Recuerdan que habíamos hablado cómo Pablo le dice que él era descendiente de David. Acá él le va a recordar a Timoteo y le está diciendo: el Señor reina. Cuando te menciona David es para que sepas que él es el rey. Y te lo voy a dejar saber de nuevo acá en el verso número 12, donde él está diciendo que nosotros si perseveramos con él, también reinaremos con él. Ahí es donde él hace esa referencia nuevamente al segundo libro de Samuel, versículo 7. Y también él está diciendo: si nosotros padecemos con Cristo, también vamos a vivir con Cristo. Hermano, estas son las promesas de vida eterna en la cual nuestros pastores principalmente descansan para ser fortalecidos en la gracia y llevar a cabo el trabajo para asegurar el Evangelio a las siguientes generaciones. Y de igual manera, hermanos, son las mismas promesas en las cuales nosotros como iglesia descansamos. Todos aquellos que hemos creído en la palabra de Dios y en su fidelidad, y en valorarlo a Él por encima de nuestras propias vidas y nuestra propia libertad. Es lo que Pablo dice en el versículo 11: palabra fiel es esta. Dios es fiel. Él va a seguir siendo fiel. Y aquellos que consideren la palabra de Dios como fiel van a reinar con Él. Van a poder padecer con Él, van a poder vivir con Él y van a reinar con Él por la eternidad. Hermanos, nuestra vida futura es mucho mejor de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso es que nosotros debemos anhelar de igual manera que el Evangelio siga siendo pasado a las próximas generaciones. Porque nosotros no le vamos a dejar un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros no le vamos a dejar una mejor estabilidad económica. Nosotros no nos podemos
no podemos perder nuestras vidas tratando de conseguir eso. Nosotros debemos invertir nuestras vidas y gastarnos entendiendo que la herencia más bonita que le podemos dejar a ellos es la pureza del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Es la pureza misma de la palabra del Señor, sabiendo que la vida de ellos va a ser mejor, no en este país, no en otro país, no en una estabilidad económica, no en una profesión. Su mejor vida va a ser cuando estén con Jesucristo por la eternidad. Cuando ellos estén reinando junto con Jesucristo, junto con nosotros que ya hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Así que gastemos nuestras vidas por la generación que viene detrás de nosotros. Pero de la misma manera, hermanos, así como Pablo le habla de dos pares positivos, él le habla de dos pares negativos que van a servir como advertencia. Y Pablo le dice que si él niega a Dios, también Dios lo negará. Dios es siempre fiel a su palabra y Él no puede ir en contra de lo que Él ya ha dicho, y no lo va a hacer porque Dios no se va a contradecir. Y por eso de la misma manera nosotros podemos ver que el último par es de forma negativa, que también Pablo lo está utilizando, porque él dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Y esto debe ser analizado en el contexto, porque en muchas ocasiones hemos escuchado esto ser utilizado como si el apóstol Pablo le estuviese diciendo a Timoteo: si tú eres infiel, no te preocupes, todo está bien, Dios te va a salvar a ti, Él va a ser fiel a ti. No, hermanos, de ninguna manera. Dios está diciéndole a Timoteo a través de Pablo: si tú eres infiel, Él va a ser fiel a su palabra. Él va a traer juicio sobre tu vida. Y ahí son las palabras de advertencia para el joven Timoteo. Así que nosotros estamos viendo aquí que Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Y nadie que le sea infiel va a heredar la vida eterna. Así que la fidelidad de la cual Pablo está hablando es una fidelidad a su carácter y a su palabra. Cualquier persona, hermanos, viendo los versículos anteriores, que estime su vida como más importante y valiosa que Dios mismo, Dios lo va a negar. Cualquier persona que le sea infiel, y esto implica no creer y no poner su fe en Él, definitivamente no podrán disfrutar de la vida eterna. No podrán disfrutar de reinar con Cristo. Amigo y amiga que me escuchas, si tú estás aquí esta mañana y aún no has creído en Cristo, y aún no has puesto tu fe en Él, aún tú no has rendido tu corazón a Él, déjame recordarte que el Evangelio es real. Y estas advertencias también son reales. En amor quiero compartirte que no puedes tener la idea de que tú puedes venir aquí algún domingo y estar aquí y allá sin comprometerte con la iglesia, sin comprometerte con la vida cristiana, sin realmente identificarte con la vida, muerte, padecimientos de Cristo, y que de alguna manera tú vas a decir después: bueno, el Señor es amoroso, Dios es amoroso, aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel. No, definitivamente no es así. Tú tienes que descansar en el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes que poner tu fe completamente en Jesucristo. Arrepentirte de tus pecados y recordar que el día que tú estés delante de Él, si tú le negaste, Él te va a negar. Pero de la misma manera, yo quiero que recuerdes que el Evangelio sigue siendo real. Y es por medio del Evangelio, es decir, esa obra de Cristo al morir y resucitar para perdonar nuestros pecados, que tú también puedes tener libertad de tus pecados y de vivir una vida nueva en libertad, y de que las promesas que Pablo le estaba dando a Timoteo también pueden ser tuyas. Tú puedes reinar con Cristo por la eternidad. Lo que tienes que hacer es descansar en la obra de Cristo. Lo que tienes que hacer es poner tu fe en Él, reconocer que su palabra es verdad. Así que por favor, no esperes más. Ven a Él, rinde tu vida a Él, comprométete con Él, comprométete con su iglesia, y descansa en que la obra de Jesucristo es suficiente para que tú tengas una nueva vida. Hermanos, así como hemos estado viendo y desglosando este pasaje, simplemente les quiero animar nuevamente
a que así como hay hombres que han pasado por nuestra iglesia para ser entrenados, en los pasados 2 años y medio han habido, no sé, como quizás más de 10 hombres que han pasado por nuestra iglesia para ser entrenados en el ministerio pastoral. Les quiero animar a que continúen orando por eso. Oren por hombres fieles, no tan solo que vengan de otros lugares. Qué bueno que vienen de otros lugares y podemos entrenarlos aquí, pero también hombres que salgan de nuestra congregación, que nosotros podamos ver la fidelidad del Señor al levantar hombres de esta iglesia para proclamar las verdades del Evangelio. Así que continúen orando por eso. Hermanos, también les digo, continúen siendo tan amorosos como lo han sido. Y ahora me voy a poner emocional, pero no tanto. ¿Ok? Voy a tratar. Hermanos, continúen siendo amorosos como lo han sido. Por los pasados 2 años y medio, yo he experimentado el amor de ustedes. Ustedes me han entrenado. Ustedes han invertido sus vidas en mí y ahora en la vida de mi esposa. Y realmente ha sido una bendición increíble formar parte de ustedes. Continúen haciendo lo que están haciendo, iglesia. Continúen amándose unos a otros. Van a continuar viniendo hombres. Van a levantarse hombres en medio de nuestro. Iglesia, continuemos amándonos unos a otros. Continuemos firmes en la unidad del Evangelio de Jesucristo. Y así también como lo hemos visto por los pasados, no solamente 2 años y medio en nuestra iglesia, sino como lo hemos visto por los pasados 2000 años, hermanos. El Evangelio ha continuado de generación en generación porque es la obra de Dios mismo. Y nosotros podremos descansar en que Él continuará su obra para seguir pasándolo a la próxima generación. Pero continuemos hacia adelante sabiendo que fortalecidos en la gracia de Dios, nuestros pastores van a poder llevar a cabo el entrenar a otros hombres para la expansión del reino de Dios. Iglesia, nosotros también, siendo sostenidos por la gracia de Dios, vamos a poder continuar creciendo en la palabra de Dios, velando por la pureza del Evangelio en nuestra iglesia y participando también en el entrenar a otros hombres para la proclamación fiel del Evangelio. Así que descansemos en las promesas que hemos visto esta mañana, descansemos en la obra de Cristo y descansemos que la obra fue completada en la cruz y de que la obra que el Señor ha comenzado en medio nuestro va a ser completada en su regreso. Oremos. Señor Dios poderoso, te amamos y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra que nosotros, Señor, podemos ser sostenidos, podemos ser animados, podemos ser exhortados, podemos ser corregidos para continuar haciendo lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Que proclamemos con fidelidad tu palabra mientras pensamos en las generaciones que vienen. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón por la generación que viene detrás de nosotros. Ayúdanos como iglesia a sostener a nuestros pastores y animarles para que ellos puedan continuar haciendo la labor que fielmente han estado haciendo por los pasados años. Y ayúdanos, Señor, como iglesia a siempre recordarte a ti, recordar tu glorioso evangelio, recordar la muerte y resurrección de Jesucristo y descansar en las promesas de vida que tenemos en ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.